Ok. Bueno, veamos ¿estoy bien? ¿Se me escucha? Sí, se escucha. Sí, Se escucha bien. bien. Bueno, vamos a seguir con la primera parte de la materia, como les adelantamos, es un poco más, ¿cómo decirlo?, ordenada o es más similar a otras materias que ustedes han ido cursando, en el sentido de que eh, vamos viendo algunos modelos teóricos más generales que se han utilizado para pensar las tecnologías. eh, y después vamos a pasar a no aplicar esos modelos, porque no sería exactamente esa la idea, pero sí a profundizar en algunos temas de discusión más específicos o más puntuales. Entonces, el primer modelo que vimos es el de estudios de construcción social de las tecnologías. Estos desarrollos que vienen desde la década de los años 80 y que tienen su propia autonomía. En el caso de Argentina, la Universidad de Quilmes es un lugar donde hay todo un grupo de gente que trabaja en esta línea, que tal vez mayormente no se han orientado hacia las tecnologías de comunicación, que serían las que nos interesarían más a nosotros, sino a otro tipo de tecnologías, a las, eh, a las tecnologías más duras y más relacionadas con el sistema de desarrollo tecnológico del país, del sistema de ciencia y tecnología. Pero bueno, hay gente trabajando en esa línea y tal vez eh, nos resulta un poquito más lejano, pero algunos de esos aportes son importantes para pensar los temas nuestros también. El segundo modelo que vamos a repasar muy someramente es un modelo del que ustedes ya tienen noticia, porque me parece que lo llegamos a ver en Teorías de la Comunicación 1, y es el modelo de domesticación de las tecnologías. ¿Lo llegamos a ver en Teorías de la Comunicación 1? ¿Alguien me puede confirmar eso? Me parece que no, profe. No. No, no Me lo parece que vimos. tampoco. Bueno. Usted. Ok, lo veremos aquí entonces. A ver, igual les va a resultar más eh, accesible, me parece, más conocido. Eh, el modelo de domesticación de tecnologías es una propuesta de análisis de las tecnologías digitales de comunicación, específicamente de comunicación. Miento al decir digitales, porque inicialmente está pensado para la televisión, que arranca en los años 90 y desde entonces tiene un desarrollo bastante continuo hasta la actualidad. Le vamos a dedicar un poco más de tiempo a este modelo que al anterior. Vamos a trabajar en esta clase donde voy a hacer una presentación general de cuáles son los conceptos en danza y después vamos a trabajar en la clase del miércoles, ¿sí? Y tal vez incluso en la del lunes, eh, comentando algunas investigaciones más puntuales que se han realizado a partir de esta perspectiva. Bueno, una cosa que por ahí no aclaré, yo dije en la primera clase que en esta materia hay una relación más directa entre los temas de la materia y los temas de trabajo, de profundización, de investigación, no solamente míos, sino también de los demás integrantes del equipo de cátedra. Entonces, en la bibliografía y en algunas presentaciones, en algunas clases,
esas cosas van a estar presentes. Y entonces, si a nosotros nos interesa que ustedes discutan los temas en general y los textos en general que proponemos como bibliografía, mucho más nos interesa que discutan las cosas que nosotros podemos llegar a pensar, a decir o investigar. Ahí en la bibliografía hay algunos artículos míos, por ejemplo, y a mí me interesa especialmente cuál es la mirada de ustedes, cuál es la perspectiva, cuáles son las observaciones y críticas que puedan llegar a hacer. Eh, y lo digo en modelo de domesticación de tecnologías surge de estas tres conversaciones. La primera es una que ustedes conocen bien, ¿no? La de los estudios culturales británicos. Y especialmente dentro de los estudios culturales británicos, Locke Grossberg, que es norteamericano, pero se formó en Inglaterra y ha escrito mucho ordenando los estudios culturales, lo que llama, él dice que los estudios culturales trabajan en distintos espacios problemáticos, y uno de esos espacios es el espacio de la agencia y la resistencia. Y en ese espacio es donde, bueno, se ubican, por supuesto, todas las investigaciones sobre la audiencia activa, los consumos culturales, las producciones, eh, y la capacidad productiva de las audiencias al decodificar los mensajes. Cosa que sí vimos en Teoría de la Comunicación 1, cuando vimos el modelo de codificación y decodificación de Stuart Hall, las investigaciones de David Morley sobre el programa Nationwide, y no tanto sobre el programa como sobre las audiencias de ese programa. Bueno, toda la corriente de los estudios críticos de audiencia que supone que hay un momento de apropiación de los sentidos y un momento de actividad por parte de los usuarios, que los receptores no son pasivos, no es que tienen la cabeza vacía y le meten los mensajes adentro, sino que en realidad reconstruyen el sentido, son creativos. Para algunos autores de esa corriente de forma más extrema todavía que como lo plantean Morley o Llull. Hay uno, por ejemplo, que se llama Dave Fiske, que se hizo famoso por la idea de lo que él llamaba la democracia semiótica. Entonces él contraponía el momento monopólico de la producción del mensaje, donde solamente hablan los poderosos, al momento del consumo, donde los receptores, medio que en su idea, hacen lo que se les canta con los mensajes. Y él ponía como ejemplo, por ejemplo, las decodificaciones de las chicas adolescentes de las canciones de Madonna. Y cómo Madonna y sus canciones, especialmente en su primera época, de alguna forma permitían una lectura
antipatriarcal y feminista de esas canciones y una forma de empoderarse de algo que estaba planteado, por supuesto, por la industria cultural, ¿no? O sea, Madonna no era nunca fue una música alternativa, siempre fue parte de la industria cultural, de los sellos discográficos más importantes y de un negocio de una dimensión muy grande. Pero si bien estaba todo eso, el negocio, la industria, por otro lado, habría la posibilidad de codificaciones que eran mucho más útiles para las audiencias populares femeninas. Bueno, entonces toda esa conversación de los estudios culturales es parte de lo que está en la base del modelo de domesticación, y especialmente porque algunos de sus referentes iniciales más importantes estaban formados y tenían trayectoria acá. Uno es Morley, justamente. El mismo de los estudios de Nationwide va a ir paulatinamente en los años 80 y 90, derivando desde el estudio de las producciones televisivas al estudio del uso de las tecnologías en el contexto doméstico. Y eso va a ser una piedra basal de este modelo. Bien, segunda conversación. Por supuesto, si tienen preguntas para hacer, si quieren hacer observaciones, si quieren interrumpirme, háganlo por favor. Yo no estoy mirando el chat, me parece, porque tengo la pantalla completa, pero pero bueno, si alguno ve el chat, a ver si lo puedo ver. Bueno, sí lo puedo ver. Así que si alguno quiere hacer una observación en el chat o interrumpiendo con el micrófono, hágalo con total libertad. Bueno, el segundo contexto es tal vez un poco más lejano para ustedes, es el de la antropología del consumo, que especialmente en el contexto anglosajón fue muy importante en los años 80 y 90. Esa discusión es recogida por Néstor García Canclini en Consumidores y Ciudadanos, eh, de la cual ustedes sí leyeron un texto en Teorías de la Comunicación 2, un artículo que se llama El consumo sirve para pensar. Bueno, ahí están recogidas también estas discusiones propias de la antropología anglosajona. ¿Qué discute la antropología del consumo? Bueno, primero le discute a la economía. La economía ha supuesto fundamentalmente que la relación del consumo es una relación en la cual los consumidores sopesan costos y beneficios a la hora de decidir comprar algo. O sea, como que uno va al supermercado y dice, bueno, a ver, eh, necesito un jabón para lavar la ropa. Y entonces miro toda la estantería y digo, bueno, a ver, este cuesta tanto y este cuesta más barato, pero rinde más y su poder limpiador es 3,1 veces más poderoso. Y entonces hago la lista de todas las ventajas y desventajas y defino, este es el que más me conviene. Bueno, dice la antropología del consumo, estos autores que vemos acá, nada que ver, o sea, la gente no decide así las cosas que compra. La manera en que se deciden las cosas que se compran y se consumen tienen que ver con las lealtades culturales, con las identidades sociales y culturales de las personas. Las personas compran y consumen cosas porque esas cosas dicen algo acerca de ellas. Dicen algo acerca de su poder adquisitivo, dicen algo acerca de cómo se ven ellos a sí mismos, dicen algo acerca de a qué grupos les gustaría pertenecer o pertenecen, dicen algo acerca de lo que los demás quieren, la manera en que quieren mostrarse a los demás. O sea, las mercancías son un lenguaje por el cual las personas hablan. Bueno,
Esto ha sido muy interesante. Hay un libro que se llama El mundo de los bienes y es justamente de estos dos autores iniciales, Mary Douglas, una antropóloga de mucha trayectoria, y Baron Isherwood, que es un economista, y que, bueno, discuten justamente todas estas teorías económicas clásicas y muestran que, bueno, que no funciona así. O sea, que las cosas que consumimos son señales de identidad. Eh, como decía, ellos toman una frase de Levi Strauss, bueno, que las mercancías, bueno, ¿cómo era la frase? Son buenas para pensar, son buenas para pensar. Son buenas para pensar porque es una manera en que las personas piensan acerca de ellas y acerca de su relación con otros, y también son un buen lugar para pensar de las cosas que pasan, es decir, es un buen lugar para que el analista le entre por ahí a los problemas. Bueno, los otros autores, Arjuna Padurai, también un antropólogo importante, y Kopitov, eh, aportan algunas cosas interesantes. Kopitov aporta el tema de la biografía de los objetos. O sea, él lo que dice es que las cosas, las mercancías, también tienen una biografía y atraviesan distintos momentos. Momentos en los cuales, en algunos momentos, se convierten en mercancías y en otros momentos dejan de serlo. O sea, a ver, eh, qué sé eh, yo compro algo. Bueno, no sé, qué sé yo. Eh, digo cualquier cosa. O, sea, o vamos a ponerlo en términos de, mi abuela compró algo, compró un espejo. Estoy inventando el caso. Eh, a ver, compró un espejo y lo puso en el living. En el momento que lo compró, era una mercancía. Este, y ocupó un lugar en su casa y en su vida. Después, mi abuela se murió. Sigo inventando el ejemplo, no, nada que ver con mi abuela empírica. Mi abuela se murió y el espejo terminó arrumbado en un galpón, en un sótano, hasta que yo lo encontré. Y lo encontré y ahora es una cosa antigua y además es el recuerdo de mi abuela, y entonces lo vuelvo a recuperar y lo pongo en exhibición, y la gente me dice, qué lindo espejo, ¿dónde lo encontraste? Era de mi abuela, digo. Bueno, ese objeto fue pasando por distintas fases. Así como las personas nacen, crecen, se casan, se descasan, se enamoran, rompen su amor, enferman y se mueren. Bueno, con las cosas pasa algo parecido, ese Kopitov. Y el momento en que las cosas son mercancías, es decir, el momento en el cual se compran y se venden con un valor monetario, es apenas un momento de la vida de las cosas. Las cosas entran en relaciones mercantiles, se compran y se venden, después salen de esas relaciones. Una Pueden ser. dicotomía puede ser Ya. eh, ¿Cómo, perdón? ¿Podrías que repetir? puede Porque ser justo se me cortó. que sea como una dicotomía, o sea, como las cosas, no sé si es dicotomía la palabra, eh, como que las cosas son a medida que les vamos dando como la interpretación, digamos, de los que queremos que sean. ¿Es así? Claro, pero lo que aporta Copitov es interesante, es esta idea de que
el valor mercantil de las cosas no agota lo que las cosas son. Porque la idea de la sociedad de consumo es que todas las cosas son cosas que la gente vende y compra. Y es lo que dice, pero eso es un pedacito de la cosa. Las cosas se venden y se compran. Pero una vez que yo la compré, ya no está a la venta. Tiene otro valor. Después puede ser que en algún momento me pudro del espejo de mi abuela y digo, bueno, capaz que lo puedo poner en Mercado Libre y saco unos mangos. Y entonces la cosa vuelve a entrar en un momento de mercantilización. Pero, pero uno puede seguir el derrotero de un objeto. El objeto tiene una biografía, dice él. Bueno, es una idea interesante. Y después lo vamos a ver más con con cosas específicas de comunicación, pero eso uno lo puede ver con eh, televisores, computadoras y cómo ingresan a una familia por parte de uno de los integrantes y después pasan a otro y van cambiando de lugar físico en la casa y la ubicación física y quién lo usa dice mucho acerca de cuál es la centralidad de ese objeto en el hogar y, y también acerca de la centralidad de las personas que lo usan. ¿Sí? O sea, eh, es retípico, bueno, no sé, el televisor más importante está en el living. Y después se compra un televisor más nuevo y ese televisor del living pasa a otro, pasa al dormitorio de los pibes. Y el televisor que tenían los pibes en el dormitorio, donde ya no hay donde ponerlo, bueno, se regala. Bueno, ese recorrido también dice algo acerca de las cosas y más acerca de las personas que usan las cosas. Bien, entonces, esta segunda conversación de la antropología del consumo también es interesante. La tercera, la que acabamos de ver, los estudios de construcción social de la tecnología y estos conceptos, simetría, flexibilidad interpretativa, ensamblajes sociotécnicos, que son también importantes para el origen de este modelo. Bueno, acá los dos textos fundadores, ambos de la primera mitad de los años 90, y este señor que es el líder de la corriente, Roger Silverstone, fallecido muy prematuramente, desgraciadamente, cuando tenía creo que 61 años, en 2005. Eh, bien, consumiendo tecnologías y televisión y vida cotidiana. Consumiendo tecnologías es en realidad una compilación de trabajos bastante heterogénea, como suelen ser estas compilaciones, y eh, salvo un artículo importante que presenta el modelo de domesticación, por ahí no está tan desarrollado este modelo. Televisión y vida cotidiana sí lo está. Bueno, ¿de qué va la cosa? A ver, dice Silverstone. Las tecnologías, la televisión y los programas mismos se deben domesticar para que encuentren un espacio o un lugar propios en el hogar. La historia de las tecnologías es en parte la historia de este proceso de domesticación. Y la biografía de un caso específico de tecnología es también la biografía de su domesticación. O sea, la idea de domesticar. ¿A qué nos lleva la idea de domesticación? Bueno, a la manera en que las personas, el ser humano, ha adaptado a sí mismo especies salvajes, animales o vegetales. O sea, el proceso de pasar del lobo al perro con sombrero y corbata. O sea, la transformación de algo salvaje en algo nada salvaje, ¿sí? En algo este, que, es, que puede convivir con los seres humanos. Lo que sugiere Silverstone es que algo así pasa con las tecnologías. Que las tecnologías son como algo salvaje
y que necesitan ser domesticadas, ser transformadas en algo que podamos usar a fin de poder convivir con las personas y con las familias. Eh, un solo ejemplo de esto. Esta es ¿ven la foto que hay una familia mirando televisión? Sí, sí. Bueno, esta es una foto de la década del 50. No sé por qué el señor es militar, bueno, no viene al caso, pero tenemos una familia mirando televisión. Ahora, si ustedes se fijan, los televisores de esa época venían adentro de muebles de madera, eh, que tenían una forma bastante rectangular y tenían una superficie plana encima, y era muy habitual en muchas casas que se hiciera lo que se ve en esta foto, y es poner cosas arriba del televisor. En este caso hay un florero, parece, no sé qué otra cosa hay, y está la gorra del señor. Y el florero abajo tiene una carpetita, que era típica de esta época y de este contexto. Bueno, de alguna manera, eh, eso es un gesto de domesticación. O sea, el televisor tiene una posibilidad de ruptura en términos de lo que implica, por muchas razones, y la familia lo acomoda a su propia vida, entre otras cosas. Esto es solo un detalle, solo una pequeña anécdota, marcándolo físicamente, convirtiéndolo en algo más amable para su vida cotidiana. Bueno, a la sucesión de estos pequeños gestos que no son siempre ni principalmente físicos, sino muchas más veces simbólicos y discursivos, eh, a esa profusión de pequeñas cosas que las personas hacen para domesticar, para domar lo salvaje y convertirlo en algo domesticado, en este caso las tecnologías, es a lo que refiere este modelo de domesticación. Y la foto no es para nada casual porque el lugar central en el cual se va a investigar esto es justamente la familia y el hogar. Pero bueno, vamos a tener que hacer alguna precisión al respecto. Bien, algunos conceptos aquí importantes en esto. Uno es el concepto de economía moral, que ya estaba implícito en la historia del espejo de mi abuela. La historia ficticia, insisto, del espejo de mi abuela. Silverton toma acá una idea de un historiador que se llama E.P. Thompson, que es la idea de economía moral, y dice esto, dice, la economía moral denota la capacidad que tienen quienes comparten una casa de comprometerse con los productos y los sentidos de la economía pública, formal, basada en las mercancías y en el individuo, y de producir algo propio como resultado de ese compromiso. Eh, ¿Qué implica esto? Bueno, lo que implica es que, dado que las cosas tienen momentos en los cuales se vuelven mercancías y momentos mucho más extendidos en los cuales no son mercancías, eh, no responden siempre a la lógica de la economía formal. O sea, la economía formal es la lógica que establece los valores económicos de las cosas. ¿Cuántos pesos sale algo? ¿Cuánta plata sale? Ahora, una cosa es el valor formal, cuánta plata sale, y otra es el valor que le da la familia a eso, que tiene que ver con otro sistema de valorización. El sistema de la economía formal no es equivalente casi nunca o en muy pocas ocasiones al sistema de la economía familiar o doméstica.
fueron generales y ya no existen en el contexto de la economía formal general y siguen existiendo en el ámbito de las economías familiares. Por ejemplo, la economía del don. ¿La? El intercambio de dones es algo propio de algunas culturas, permítanme el término, primitivas, eh, analizado bastante por los antropólogos, pero que bueno, que no existe en principio, salvo para cosas muy, muy particulares, como los regalos empresarios, no existen en el contexto de la economía general. O sea, la gente no intercambia cosas. La economía del don además supone no solamente que un trueque, sino que uno da muchas cosas esperando que en la reversa el otro le dé otras cosas diferentes. Bueno, eso es lo que uno hace en la familia, ¿sí? Intercambia cosas que hace. Uno, bueno, cocina y el otro lava los platos, y el otro barre la vereda. Bueno, es ese tipo de juego que los antropólogos describieron claramente para economías de los pueblos primitivos, ya no tiene vigencia en una economía capitalista moderna, pero sí se mantiene en el ámbito de una familia, que puede intercambiar cosas de ese tipo. Entonces, la manera en que la sociedad general valora las cosas no es la misma en que cada familia las valora. De hecho, algo puede ser no demasiado valioso en términos de la plata que cuesta y sin embargo ser muy valorado por una familia y viceversa. Algo puede ser muy caro y pueden no darle bolilla los integrantes de una familia. Hay asimetrías allí. Entonces, es interesante pensar en ese pasaje de un sistema económico a otro. Eh, bien, vuelvo a poner la presentación. Otra idea general es, por supuesto, la idea de domesticidad o de espacio doméstico o de lo doméstico. Pero acá Silverstone le parece interesante establecer algunas distinciones entre tres conceptos que están muy relacionados pero que son distintos. Era el hogar, o sea, el calor de la casa. Bueno, lugar que ahora está sustituido, ya no es un lugar de fuego, sino muchas veces es el televisor más grande de la casa, central en el living. Bueno, el hogar, el lugar donde nos sentimos en casa, dice Silverstone. Eso hay que diferenciarlo de la familia. La familia es el grupo de personas que construye hogares. Entonces, en un caso estamos en un lugar, en el segundo caso en la familia estamos en las personas. Y en tercer lugar tenemos a la casa. La casa es una unidad económica, dice Silverstone. Es una unión presupuestaria en función de afrontar los gastos de la vida. Tradicionalmente, la modernidad juntó estas tres cosas. Y entonces era típico, por lo menos a nivel discursivo, no siempre en la realidad, pensar en familias que estaban constituidos por grupos de personas de dos generaciones,
padres e hijos, que constituían un hogar y que eran propietarias de una casa. O sea, todo el paquete junto. Pero bueno, no siempre ha sido así. Para muchas personas esto no ha sido claramente tan simple, pero además en la actualidad eso podemos hablar de celulares, podemos hablar de computadoras o podemos hablar de lavarropas. ¿Qué sería lo específico, lo característico de las tecnologías de comunicación? Bueno, esto que Silverson llama la doble articulación. ¿A qué se refiere? Bueno, se refiere a que una tecnología de comunicación es, por un lado, un objeto, como otros objetos, y puede exhibirse de la forma que se exhiben otros objetos. Es decir, yo puedo comprar un auto deportivo y lo estaciono en la puerta de mi casa para que mis vecinos me envidien, o puedo comprar un televisor de 80 pulgadas y dejar las cortinas corridas con el mismo objetivo, que pasen mis vecinos y me envidien. Entonces, por un lado es un objeto, pero por otro lado es un vehículo de mensajes, de contenidos. O sea, yo tengo el televisor, pero además lo uso de determinada manera mirando determinado tipo de programas. Lo que miro en el televisor, el uso que le doy a la tecnología de comunicación, también dice algo de mí. Entonces, no es solamente que tengo ese... Así que voy ¿Se me a escucha cerrar y bien, voy... Luis? Ah, ahí. Y se escucha. Ah, bien, perfecto. Gracias. ¿Cómo vamos? Profe, yo tenía una duda que no terminé de entender. Bien, La doble dígame. articulación se da entonces entre el objeto y el uso que le doy. No, a ver, es... eh,
No sé si es muy feliz que le haya utilizado ese término, porque doble articulación refiere a lo que Saussure decía del lenguaje, y no tiene nada que ver con eso. Acá es más simple, él dice, eh, cualquier cosa que yo compre o consuma, dice algo acerca de mí. Eh, Voy a un bar y pido algo para tomar. Bueno, ¿qué pido? ¿Pido agua mineral? ¿Pido una cerveza o pido un whisky? O un vino que sale muy caro. Bueno, lo que estoy pidiendo y lo que estoy consumiendo dice algo acerca de mí. Le dice algo a los demás. Eso pasa con cualquier objeto. Con la ropa que uso, con la manera en que pinto mi casa, con a ver qué dice Nico, dice, el consumo expresa el gusto y el gusto expresa el estilo de vida, y todos a su turno expresan el hábito. Eso es bien de Bourdieu. Pero bueno, es esto, ¿no? Bueno, que incluso uno podría decir, bueno, me convierto en vegano. Eso dice algo acerca de mí, de mis valores, de lo que pienso acerca de la vida, de lo que pienso acerca de los otros. Bueno, todo lo que compro, lo que uso, lo que consumo, dice cosas acerca de mi estilo de vida, acerca de los grupos en los que me referencio, acerca de lo que pienso de la vida. Perfecto. Ahora, eso pasa también con las tecnologías de comunicación, ¿sí? Entonces, bueno, me compro un celular de alta gama que sale 100.000 pesos. Ok, eso dice algo acerca de mí. Ahora, lo que pasa con las tecnologías de comunicación es que hay otro nivel, que es el nivel de cómo las uso. Por ejemplo, qué tipo de contenidos accedo, si es un tipo de aparato que sirva para acceder a contenidos. ¿Sí? O sea, me compro ese celular y lo que hago es mirar videos de gatitos o, no sé, me convierto en influencer y saco fotos muy copadas de mí y de mi entorno. Bueno, lo que hago con la tecnología de comunicación, el uso que le doy, en el caso de la comunicación, los contenidos a los que accedo, también dice cosas acerca de mí. Es un segundo nivel en el cual la tecnología habla de mí.
En el caso objeto tecnológico se convierte en una mercancía. ¿Qué tenemos ahí como etapa? Bueno, toda la etapa del diseño, de las investigaciones de mercado. Es un proceso complejo porque por definición un objeto que todavía no existe en el mercado no es todavía una mercancía y por lo tanto no es deseado por las personas. Entonces el proceso de mercantilización es el proceso por el cual determinada cosa, por ejemplo, sí, los teléfonos celulares, las tablets, los, no sé, las gafas de realidad virtual, eh, pasan de no existir a convertirse en algo que las personas pueden adquirir en un mercado. Ahí intervienen procesos económicos, intervienen empresas, intervienen también regulaciones gubernamentales, una serie de elementos macro para analizar. Una vez que algo se ha convertido en un objeto mercantil, es decir, una cosa que yo puedo ir a un negocio y comprar, empieza a operar lo que llama ahí sí, el momento de la imaginación, que es muy interesante. O sea, lo que él señala es que mucho antes de que yo compre un objeto, ya ocupa un lugar en mis representaciones. Por un lado, porque hay una serie de discursos en torno a los objetos, especialmente la publicidad. No solo la publicidad, pero especialmente la publicidad, que me presentan el objeto y de alguna forma me señalan cuál es el agujero de mi vida que viene a cubrir. Hacen que lo desee. Y en ese deseo yo lo ubico en algún lugar de mi vida y pienso cómo lo voy a usar y de qué manera me va a hacer feliz y qué cosas de mi vida va a solucionar. Entonces hay toda una instancia previa a tener el aparato, el dispositivo, el objeto. Entonces, la mercantilización, la imaginación, llega al momento de la apropiación. Apropiación es un concepto complejo, le vamos a dedicar algún tiempo más adelante. En la tradición latinoamericana, la categoría de apropiación de tecnologías tiene un espacio bastante más amplio, pero en el caso de Silverstone es lo que lo reduce bastante, si ustedes quieren, porque lo que propone es la apropiación como el momento de la compra, que no es simple, justamente porque es el momento en que el objeto cambia de fase, deja de pertenecer al conjunto de la economía del mercado y pasa a encontrar un lugar en otra economía, la economía de la persona, la economía de la familia, con otras lógicas de valorización. Paradójicamente, el momento de la compra del objeto lo desmercantiliza. Una vez que yo lo compré, deja de ser una mercancía. Aunque más adelante puede volver a convertirse en mercancía y yo puedo, bueno, ofertarlo y tratar de venderlo. Entonces, el momento de la apropiación es un momento liminar, un pasaje de un sistema económico a otro. Una vez que compré el dispositivo, el aparato, el objeto, se dan dos momentos simultáneos que son la objetivación y la incorporación. El objeto necesita ubicarse en algún lugar físico, o sea, en algún lugar espacial. Ustedes me van a decir rápidamente, bueno, pero si yo me compro un celular, lo llevo en el bolsillo. Eh, Pongamos entre paréntesis eso, porque es cierto justamente que en el caso de los celulares, este es un problema analítico. O sea que los investigadores, vamos a detenernos en eso. O sea, cómo han pensado la objetivación
para un dispositivo que en principio no tiene un espacio. Pero si pensamos, aunque sea por un momento, en un dispositivo más tradicional, un televisor, una computadora de escritorio, una consola de videojuegos, bueno, tiene un lugar en el hogar. Entonces, ¿dónde se pone y cómo se adapta en relación a otros objetos de la casa? Es este momento de la objetivación. ¿Sí? Bueno, me compro un televisor nuevo y entonces necesito darle espacio, tengo que modificar los muebles. Os voy a poner un ejemplo proviene de una investigación de esta línea, o sea, una investigación hecha con adultos mayores que eran jugadores de videojuegos. Tema interesante. Y una cosa que encuentra el investigador es que incluso algunos de sus entrevistados, que eran personas que eran buenos jugadores, o sea, que le dedicaban tiempo y que jugaban bien, y para los cuales los videojuegos eran una parte importante de sus vidas y de su vida cotidiana, ni siquiera en esos casos tenían las consolas en lugares de acceso público de la casa. O sea, cuando llegaba un visitante, la Play no estaba a la vista. La Play estaba en el dormitorio, estaba en algún lugar un poco más retirado. Y eso tenía que ver con que había una especie de colisión, dice el investigador, entre lo que el objeto representaba y el uso que se le daba cotidianamente y los valores habitualmente admitidos respecto a cuál es la relación entre personas de tercera edad y consolas de videojuegos. Entonces fíjense que en ese caso, ¿dónde es que está el dispositivo? ¿En qué lugar de la casa? Le dice mucho al investigador acerca de muchas cosas. Acerca, por ejemplo, de la colisión entre un uso y una estructura valorativa tradicional respecto a los viejos y a las cosas que hacen los viejos. La ubicación en el espacio. Ahora, hay otro tipo de ubicación que es a la que se refiere Silverstone con la idea de incorporación, que es la ubicación en el tiempo, la ubicación no en cualquier tiempo, sino en el tiempo de las rutinas de las personas y las rutinas domésticas. Mismo ejemplo, llega la consola de la Play a la casa, bueno, que en principio va a parar al dormitorio de los chicos, pero eh, todo el tiempo pueden jugar cuando se les canta, pueden quedarse hasta las 5 de la mañana jugando, o hay reglas. Bueno, en casi todas las familias hay algún tipo de regla. No pueden estar toda la noche jugando, o no pueden empezar a jugar en la Play hasta que no terminan la tarea, o alguna cosa por el estilo. Entonces, el dispositivo también necesita encontrar un lugar en las rutinas de la familia. Ahora esto ha cambiado bastante en relación a la manera en que Silverstone lo pensaba. Silverstone pensaba, por ejemplo, como a él le interesaba mucho la televisión, y esto es un poco paradójico, lo digo casi como una digresión. Silverstone estaba formulando estas ideas en el momento de quiebre de la expansión de Internet en las sociedades actuales. O sea, él publica Televisión y Vida Cotidiana en el año 94 y en el año 93 Tim Berners-Lee presenta el protocolo HTML, que es la llave que abrió Internet a las masas. Internet viene de la década del 60, pero o sea, el momento en que se hizo popular es a partir de la web. Bien, entonces, se da esta cosa como una paradoja. O sea, él estaba pensando en un tipo de tecnología que rápidamente se transformó. Y un resultado de esta paradoja es que, si bien Silverstone pensaba cuando escribía en la televisión, las investigaciones que se empiezan a hacer a partir de la segunda mitad de los 90 y en este siglo, preferentemente van a analizar con el modelo de domesticación otras tecnologías. ¿Cuáles? Bueno, primero la computadora personal, después Internet,
Y en la actualidad, o mejor dicho, primero la computadora personal, después Internet, después los teléfonos celulares y en la actualidad aplicaciones de los teléfonos celulares. Eso es lo que se está investigando ahora. Bueno, también, como dije, consolas de videojuegos y otras cosas más. ¿En qué estaba? Ah, bueno, entonces, como Silverstone pensaba en la televisión, o eso es lo que tenía en mente, él pensaba, por ejemplo, en las grillas horarias. Eh, Cosa que a mí me pasaba, lo voy a poner un ejemplo personal, este no es como el de mi abuela, sino que realmente no es ficticio, sino que es real. Yo hubo una época que tenía que, no sé, que hacer la cena, y entonces, bueno, siempre hacía la cena escuchando el mismo programa de informativo de televisión. Entonces había una coincidencia entre ese programa de noticias y el momento en que yo hacía la cena. Bueno, eh, esto se ha disgregado mucho, porque nuestros consumos audiovisuales se han disgregado mucho, pero bueno, hace algunos años había una relación más directa entre el momento del día y determinado tipo de programas de televisión, o a veces programas de radio, etcétera. Bueno, él estaba pensando en eso. Profe, Sí, entonces la incorporación sería la ubicación en el tiempo, ¿no? en el tiempo y en el tiempo de la rutina. Claro, en el tiempo de la rutina. Ok. Eh, Profe, Igual hoy, perdón, Emanuel, eso sigue vigente, ¿no? Eso no es que ha cambiado. O sea, eh, puede ser que sea un poco más sofisticado, pero hay una cuestión en relación a, bueno, te- los tiempos en que hacemos determinadas cosas con algunos dispositivos y los tiempos en que no las hacemos. Bueno, el tiempo de desconexión, no sé si ustedes se desconectan alguna vez, pero bueno, mucha gente, yo incluido, hay momentos del día en que el silencio el celular y ya está. Bueno, eso tiene que ver con rutinas de la vida cotidiana, patatín patatero. Emanuel, sí, yo no entendí muy bien el tema de conversión. ¿Qué es lo no que lo se... expliqué todavía. Ah, todavía no. Ah, pensé que lo había No, explicado, perdón. no. Bueno, y ahí pasamos a la conversión. Entonces, fíjense, el, el dispositivo es imaginado por los diseñadores, construido, puesto a la venta, es publicitado, se habla de él, el consumidor imagina los usos que le puede dar, lo compra, lo ubica en algún lugar físico de la casa y lo ubica en algún lugar de la rutina de su vida. Cumplidos todos estos pasos, llega el momento de la conversión. Dice Silverstone que él utiliza acá una metáfora monetaria, así como uno dice, bueno, ¿cuánto está el dólar? Y entonces cómo convierte una moneda a otra. Él dice que las tecnologías también nos sirven para eh, hablar de nuestros valores y nuestros criterios con otros. Eso puede implicar un esquema de distinción, donde yo quiero distinguirme de otros, o no, de confluencia. Y entonces, bueno, a ver, si yo trabajo en una oficina donde todos los días a la mañana discuten acerca de MasterChef, y bueno, capaz que me ponga a ver MasterChef, por lo menos para poder compartir esa discusión, esa conversación con mis compañeros de oficina y no parecer tan hortiva. Bueno, entonces las tecnologías de comunicación dicen algo acerca de nosotros y nos permiten comunicarnos con otros. En, en ese momento, las tecnologías adquieren un carisma público. Y entonces también el momento de la conversión es el momento en el cual, por vía de los sondeos de mercado, las encuestas de opinión y los estudios de este tipo, el dispositivo industrial puede cerrar el círculo, retroalimentar el momento del diseño y de la fabricación y comercialización. No sé, Manuel, si ahora
Ahora si te sí, sí, alcanza. Sí. sí, ahora sí entendí. Gracias. Bueno, eh, a ver, vuelvo a la presentación. Eh, bueno, voy a hacer una presentación muy general de esto y vamos a ver más en profundidad en la siguiente clase. Yo les decía que a partir de esta propuesta que Silverstone realiza a mediados de los años 90, se desarrollan efectivamente una serie bastante importante de investigaciones, primero en el contexto anglosajón, pero después también en otros países, incluso en Argentina. Uno podría decir que hay como dos grupos de investigaciones, si uno quisiera, o si uno las clasificara.